Shalom, bendiciones para todos. Dándole gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite una vez más poder llegar a todos ustedes y de esta forma poder tener un nuevo estudio de la Torá y de todos los que hemos venido a lo largo de las semanas evaluando y estudiando cada día más, y cuánto nos ha nutrido toda esta palabra, cuánto nos ha aportado en nuestro desarrollo espiritual y con ello también el crecimiento personal. Pidiéndole siempre a nuestro Padre que este alimento espiritual pueda nutrir todo nuestro hombre interior y que en la misma medida vayamos también alcanzando ese crecimiento personal que nos permita alcanzar un comportamiento, una conducta, una actitud que vaya en coherencia con quienes decimos ser como hijos del Eterno, pero también en concordancia con nuestras acciones, con todo aquello que refleja de forma fehaciente quiénes somos. Así que pedimos a nuestro Padre, como es costumbre, a través del Salmo 119, que abra nuestros ojos y que podamos ver las maravillas de su Torá, que podamos todos contemplar las maravillas de su Torá. Así que esta porción comienza en Devarim o Deuteronomio, capítulo 26, verso 1, capítulo 26, verso 1, al capítulo 29, verso 8. Capítulo 26, verso 1, al capítulo 29, verso 8. Y esta porción, o lo que vamos a estar estudiando, contiene muchos elementos que se pueden tomar en consideración y que son sumamente importantes, ya que la misma habla de diversos puntos. Sin embargo, quisiera abordar, basado en lo que enseñan nuestros sabios, una enseñanza que nos permita evaluar, que nos permita considerar un poco más nuestra vida, que podamos nosotros sentarnos por un momento a sincerarnos, a ser no solamente íntegros, sino también honestos con nosotros mismos. Y en ese particular es por el hecho de que muchas veces nosotros pedimos al Eterno una oportunidad en la vida. Nos damos cuenta de errores, de faltas que hemos cometido, y en un momento nuestro Padre nos da la oportunidad de poder dar un cambio, un giro a nuestra vida por completo. Y de allí que podamos emprender una nueva etapa, ahora más entendidos, luego de haber evaluado y considerado todo lo que hemos hecho, tanto lo bueno como lo malo, y cómo poder emprender una nueva etapa, cómo aprovechar al máximo esa nueva oportunidad donde expresa el amor y la gran misericordia del Eterno a través de su gracia para todos nosotros. Muchas veces deseamos una nueva oportunidad, deseamos una nueva vida, deseamos como que romper o cortar con etapas, con situaciones pasadas y arrancar de nuevo. Pero considero, por lo que yo he visto, que a veces todo se queda como que en la intención, en el deseo de querer comenzar de nuevo, de asumir esa nueva etapa o esa oportunidad que el Eterno nos brinda. Pero ¿hasta qué punto en verdad estamos preparados? ¿En verdad hemos evaluado, hemos interiorizado a través de un análisis profundo de quiénes somos, cómo llegamos a donde llegamos? ¿Estamos en este momento basado en qué circunstancias, qué hice o qué no hice?
para poder asumir esta oportunidad y esta nueva etapa muchísimo mejor. No repetir errores pasados. Sin embargo, muchas veces el ser humano, a pesar de que desea esa nueva oportunidad, a pesar de que desea esa nueva etapa, sin embargo sigue repitiendo los mismos errores, sigue cayendo en las mismas trampas que el enemigo coloca y que su alma se deja llevar por ella cuando no hay un control de los sentimientos, de las emociones y de allí esas reacciones que tenemos para luego lamentarnos. Por lo tanto, esta porción, a pesar de que tiene muchos elementos, comienza diciendo en Devarim capítulo 26, verso 1, Devarim 26, verso 1, comienza diciendo, y será cuando entres. Otras porciones dicen cuando vengas. Cuando vengas. Y no es igual a que le diga cuando tú entres, a que le diga cuando tú vengas. Porque el decir cuando tú vengas significa que el Eterno está allí esperando por ti. Cuando tú vengas, entonces ese lugar de asignación establecido por el Eterno, ya el Eterno está allí esperando por nosotros. Dice luego, a la tierra que Adonai tu Elohim te dio por heredad. Es una herencia, o sea, es algo que nos pertenece por derecho legal. Y la poseas, porque puede ser que tengas el derecho, pero nunca lo asumas. Puede ser que la tierra sea tuya, pero nunca la reclames, nunca la poseas. A veces quedamos a metros de una bendición, porque nos cansamos, porque nos desenfocamos, porque dejamos de ser perseverantes, porque perdimos la confianza, porque nos debilitamos en la fe, porque no soportamos, porque nos llenamos de angustia, de ansiedad. No sabemos aprovechar el tiempo, no sabemos disfrutar dónde estamos en camino hacia dónde vamos. Y en la medida en que yo pueda disfrutar al máximo dónde estoy, dándole gracias al Padre, porque por algo me tiene allí, algo me quiere enseñar, algo debo aprender, algo me quiere transmitir, algo tengo que dejar para entrar a esa tierra. De allí que es sumamente importante el hecho de dejar, soltar y avanzar. Dejar, soltar y avanzar. Muchas veces en medio de la circunstancia soltamos, pero no dejamos. Soltamos esa carga, ese peso, esa situación, la soltamos. No queremos saber nada de ella, queremos salir adelante, queremos mejorar, nos cansamos y por lo tanto soltamos eso, que pudiera ser visto hasta como una carga para nuestra vida, y lo soltamos. Pero a la semana, a los 15 días, volvemos a retomar aquello que soltamos. Por ende, no solamente soltar, sino dejar. Pero pudiéramos soltar y dejarlo, pero quedarnos a un lado. Quedarnos allí cerca. Y no es el objetivo. El objetivo es que sigamos avanzando. El propósito es que sigamos creciendo, que sigamos desarrollándonos, que sigamos asumiendo los cambios que nos permitan cada día poder ser mejores, que podamos lograr ser mejores esposos, parejas, ser mejores padres, ser mejores hermanos, ser mejores hijos, líderes, ministros, que en cada área donde tenemos un compromiso, donde hemos adquirido una responsabilidad,
podamos dar lo mejor, podamos hacerlo correctamente, apegado a principios, a fundamentos inalterables, y que de esta manera nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra conducta vaya en línea con ello. Entonces, hay que aprender a dejar, a soltar y a avanzar. Y eso es lo que va a permitir que nosotros podamos entonces compartir, que podamos disfrutar esta travesía, que podamos sacar el mayor provecho de lo que estamos viviendo, porque aún de aquello que consideramos malo, como enseñan los sabios, detrás de todo lo malo siempre hay un bien oculto. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto malo? Que yo necesito aprender, que yo necesito asumir para mejorar, que yo necesito para avanzar, para seguir adelante. La vida no termina en un momento en el cual cometemos un error, fallamos. Todos cometemos errores, todos hemos fallado alguna vez en la vida. Todos hemos hecho algo que en un momento no nos sentimos bien con lo que hicimos o con aquello que dejamos de hacer. Nos lamentamos por esa decisión que no tomamos o nos sentimos muy mal por la decisión que tomamos. Al fin y al caso, todas las personas en algún momento se han sentido mal consigo mismo por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer. Y eso no nos hace menos. Eso simplemente muestra que somos seres humanos, pero que debemos atender nuestra vida, que debemos ser vigilantes, que debemos ser diligentes con todo, para que podamos extraer grandes lecciones de esos episodios que vivimos en la historia de nuestra vida, que podamos aprender de todo esto que se nos muestra como un escenario en una etapa de nuestra vida. ¿Qué aprendemos? ¿Qué nos edifica de todo esto? ¿En qué nos ayuda todo esto? Es lo que debemos tomar en consideración. De allí que la palabra dice en Deuteronomio 26:1 que esta tierra que Él ha dado por heredad y la poseas y vivas en ella. 3 puntos importantes. El Eterno nos ha dado cosas por herencia. Tenemos un derecho legal. Pero ¿cuánto hemos asumido de eso que no ha sido conferido? Cuando dice la Escritura que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Cuando vemos esto, entonces hay cosas que tenemos por herencia, que es un derecho legal, que es algo que el Eterno nos ha aportado. Si eso nos lo ha dado por herencia, ahora, ¿qué tanto hemos poseído esto que el Eterno nos ha dado? ¿Estaremos en verdad tomando posesión de aquello que nos pertenece? ¿O simplemente seguimos anhelando algo que nos pertenece, pero que no tenemos el valor, que no tenemos la valentía, por llamarlo de otra forma, o el hecho de forzarnos, de perseverar, de dar lo mejor de nosotros, de estar enfocados en aquellos que nos ha sido entregado por herencia? Por eso el Eterno no solamente le dice, yo te doy esto por heredad. El Eterno también les dice, y tú tienes que poseerlo. Esta es tu herencia, pero poséela. Ya el Eterno hizo su parte de darnos la herencia. Ahora nos toca a nosotros hacer la nuestra, de poseer aquello que nos ha sido otorgado, para que luego, entonces, venga la tercera etapa y vivas en ella. ¿Cuántas personas estamos viviendo lo que el Eterno nos ha otorgado, la herencia que nos ha dado, aquello que como derecho legal nos ha conferido a nosotros como hijos? ¿Cuánto hemos poseído de todo esto
para que ahora lo estemos viviendo. Esto nos muestra en esta cita el llamado del Eterno al pueblo, ahora que van a entrar a la tierra. Ya no están en Egipto, ya no van a estar en el desierto. Cuán importante es, luego de haber salido de Egipto, que Egipto salga de la mente de nosotros. Que nuestra estructura mental no siga pensando o evaluando o considerando las cosas como se asumían en Egipto o como se asumieron en el desierto de forma circunstancial. Para poder tomar la tierra, necesitamos salir de un punto que puede ser nuestro Egipto. Pero no solamente salir de Egipto, es que Egipto salga de nosotros. Y por eso siempre el Eterno, entre Egipto y la tierra, coloca un desierto. ¿Cuál es el desierto que estás viviendo en este momento? Lo que tienes que evaluar es hacia dónde vas, pero de dónde vienes. Por eso a Abraham se le llamó el hebreo. No por el hecho de dónde venía o el que cruza hacia el otro lado, sino que lo importante es hacia dónde tú vas. Porque dice la Escritura que el final del negocio es mucho mejor que el principio. El final del negocio es mucho mejor que el principio. No es de dónde vienes lo que te define, sino lo que tú vas construyendo en el camino para llegar a ese lugar de asignación dado por el Eterno, y allí podrás ver todo tu potencial. En pocas palabras, lo que tú hiciste o lo que tú eras no te debe estancar, no te debe etiquetar, que no te bloquee, que tú puedas seguir adelante, que tú puedas sacar el mayor provecho de aquello que estás viviendo en esta etapa. El desierto va a durar el tiempo necesario para que tú te depures de la mentalidad adquirida en Egipto, porque no puedes entrar a la tierra con ese criterio, con esa forma de ver, con esa manera de pensar. Tienes que cambiar. Pablo dice en la Escritura, en Romanos 12, que nosotros no podemos adaptarnos a este sistema, que nosotros necesitamos renovar nuestra mente y transformar nuestra vida. Entonces, el Eterno te está llevando a un lugar establecido para ti. El Eterno te está guiando a algo mejor para ti. El Eterno tiene algo mejor para ti. El problema es que para llegar a ello, Él necesita que tú te depures en el desierto. Él necesita que tú cortes con muchas cosas, que tú aprendas a soltar, que tú aprendas a dejar, que tú aprendas a avanzar. No puedes llevarte cosas de Egipto a la tierra. No puedes seguir arrastrando cosas del pasado, conductas inapropiadas, actitudes indebidas, un comportamiento que no es el correcto. Todo eso tiene que quedar atrás para que cuando entres a la tierra que vas a poseer y vivas en ella, la puedas disfrutar plenamente, para que tengas vida y vida en abundancia. Porque si tú llegas a esa tierra con la misma mentalidad, con la misma forma de ver las cosas, con el mismo criterio de Egipto, en la tierra vas a tener muchos problemas. Incluso eso pudiera muchas veces impedir que tú entres a la tierra. Quiere decir que nosotros necesitamos, en este periodo de transición entre la tierra y Egipto, evaluar qué cosas vengo arrastrando de Egipto
que pueden afectarme. Un evento que no termino de soltar. Cosas que me han hecho que no termino de perdonar. Cosas que no me perdono a mí mismo. Problemas de baja autoestima, complejos, traumas, incluso actitudes de soberbia, de orgullo. Todas estas cosas son una carga, son un peso que no nos permite avanzar al ritmo que deberíamos. Y necesitamos soltar eso. Aceptar que hay cosas que tú puedes trabajar para quitar y otras que no están a tu alcance y que vas a tener que aprender a confiar y depender exclusivamente del Eterno para ello. Saber cómo administras tus fuerzas en pro de saber en qué momento tú tienes que hacer y en qué momento el Eterno hace por ti. Aquí la palabra en Devarim 26:1 nos está diciendo un punto bien importante. Van a tener una nueva vida. Esa es la nueva oportunidad que ustedes tienen. Y esto nos indica en esta porción cosas muy importantes que nos revelan que en la palabra, en la Torá, es esta nueva vida que les espera a los hijos de Israel cuando entren a la tierra. Dice que tendrán cosas que sanar, cosas que olvidar, otras cosas que permitir, unas que eliminar. Por ende, empieza un proceso en sus vidas y que de manera personal cada quien se hará dueño de sí mismo. Cada quien tiene que hacerse responsable de sí mismo, para que así podamos aceptar que tenemos fortalezas, pero también debilidades, que tenemos virtudes, pero tenemos defectos. Ya los tenemos identificados. Ahora, ¿qué estamos haciendo para cambiar, para mejorar todo esto? Esto nos indica que más que conquistar una tierra que es circunstancial, porque ya el Eterno la dio, el gran desafío es poder conquistarnos a nosotros mismos. La conquista de uno mismo es la más grande e importante que debemos alcanzar en la vida. Aprender a verse de una forma más objetiva, como nuestro Padre lo establece en la palabra, sin ser afectados por factores externos que nos golpean, que nos incomodan. Todos estos factores internos que dañan la percepción que tú tienes de ti mismo o que yo tengo de mí mismo. Y con ello también afectan los objetivos en la vida. Así que cuando empezamos a cambiar, cuando empezamos a renovar esta estructura que poseemos internamente, también va a empezar a cambiar nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud. Vamos a poder relacionarnos mucho mejor con nuestro Padre Celestial, pero también con nosotros mismos. Vamos a poder relacionarnos mejor con un entorno, con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mi familia, con mis amigos. Y eso es lo que desea el Eterno. Porque eso fue lo que se perdió. Una relación genuina, auténtica, íntima con el Eterno. No una religión, sino una relación. Siempre se ha dicho, y lo comentaba previamente, que una cosa es
sacar al pueblo de Egipto y otra es sacar a Egipto de nuestra mente. Que tú salgas de un sitio es mucho más fácil que saques lo que ese sitio implantó o modeló en tu vida. Por eso, muchas personas se les hace difícil el proceso de adaptación. No asumen la transición de forma correcta, mirando hacia adelante, sino que desean seguir arrastrando muchas cosas del pasado que no son favorables para esta nueva etapa. A lo mejor en esa etapa fue bueno, pero ahora el Eterno te está dando algo mejor. Y hasta que tú no sueltes, no estarás en capacidad de recibir. Así que esto ha traído como resultado una mentalidad de exilio. Este tipo de mentalidad viene a generar que en cualquier situación en la cual la persona puede estar, no desarrolla todo su potencial, ya que su mente lo limita a actuar bajo sus condiciones de prejuicios e ideas preconcebidas que deterioran su identidad, que malogran su ser. Una persona con mentalidad de exilio jamás alcanzará el objetivo porque esta persona está alejado de todo aquello que el Eterno ha establecido para su bien. Sin querer está deambulando en ciertas áreas de su vida por patrones que le ha implantado un modelo de este sistema que es antagónico a la Escritura. Quiere decir que una persona, en vez de estar viviendo, pudiera estar existiendo. Por no entender su propósito y con ello su identidad, no sabe qué es lo que le da sentido a la vida y empieza a establecer objetivos que cuando son alcanzados, la persona sigue padeciendo el mismo vacío. ¿Por qué no se siente lleno? ¿Por qué no se siente pleno? Porque no está identificando quién es y qué es lo que necesita. Saber de qué fuimos hechos nos va a permitir tener una mejor visión de todo. Los sabios, los grandes jajami nos enseñan que no existe una persona libre excepto aquella que está ocupada en caminar conforme a lo establecido por el Eterno en su palabra, en ese manual de instrucción que conocemos como Torah. Si realmente quieres ser libre, necesitas caminar por la senda que el Eterno ha establecido para ti, donde vas a encontrar todo aquello que preparó de antemano y por eso te creó a su imagen y conforme a su semejanza. La Torá, o este manual de instrucción dado por el Eterno, nos muestra una cultura que es santa, una cultura revelada del cielo que determina cómo debemos vivir. Para algunos puede ser lo contrario y sentirse en un sistema legalista, atado, que lo esclaviza, porque lo está viendo conforme a un criterio de un sistema que lo tiene esclavizado y no desea soltarlo. Por eso es que el Mesías dijo en un momento dado: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la verdad nos ayuda a depurarnos de años de creencias, de puntos de vista, de ideas que tenemos que no van ajustadas a la palabra del Eterno. De eso tenemos que depurarnos, porque eso es parte del viejo hombre que dice la Escritura que nosotros debemos despojarnos
porque está viciado. En la medida en que yo me puedo depurar del viejo hombre, entonces yo estaré en capacidad de poder emprender una nueva vida, sin tener que arrastrar cosas del pasado que pudieran malograr esta oportunidad, esta nueva etapa que el Eterno me está brindando. Nadie conoce mejor la creación que el Eterno, que fue el que la creó. Por eso la Torah es el único sistema que nos puede ayudar a desarrollar el potencial espiritual que tenemos y poder crecer en lo personal en todas las áreas de nuestra vida. Sin ella, estaríamos sujetos a los dictámenes de este sistema que es contrario a la santidad. Por eso Pablo en Romanos 12:2 dice que no nos podemos adaptar a este mundo. Porque el que ama este mundo va a perder su vida. El Eterno en Sinaí nos dio la Torá, nos dio este manual de instrucción como una llave para la libertad. Pero una llave solo funciona cuando tú quieres abrir una puerta que está cerrada. Si la persona disfruta del encierro, o tiene miedos, o tiene dudas de salir de su zona de confort, esta llave no le va a ayudar. Depende de la persona, de su voluntad, de tomar decisiones, si toma la llave para salir y ser libre, o quedarse en la prisión, amando la esclavitud, enamorado del cautiverio. Quiere decir que nosotros en la vida tenemos que aprender a elegir. Y sabemos que cualquier reto, cualquier desafío, siempre genera dudas, genera temores. Pero nosotros debemos tener el valor de afrontarlo. Tener valor no significa que no tengamos miedo. Tener valor significa que el miedo no me bloquea, que el miedo no impide que yo dé los pasos, que yo puedo tener algún miedo, algo dentro de mí, pero a pesar de eso yo sigo confiando en la palabra del Eterno y sigo caminando. Yo pierdo más quedándome donde estoy, que no me ha aportado nada, que salir. Y mucha gente que salió de Egipto le reclamó a Moisés por haberlos liberado. Muchos pensaban que al salir le estaban haciendo un favor a Moisés. Hasta allí puede llegar alguien con una mentalidad no ajustada a la verdad, pero sí sujeta a la realidad. Esta realidad nos muestra un panorama que es influenciable por un entorno espiritual, para bien o para mal. Nosotros necesitamos superar la realidad para caminar en una verdad revelada desde el cielo que trasciende, que nos permite cada día ser mejores. ¿Cuántas personas vemos que dicen ser hijos del Eterno y todavía son esclavos de muchas cosas? Todavía poseen una mentalidad de exilio. Personas que siguen apegadas a cosas, situaciones o relaciones que lo dañan, que lo deterioran, que lo destruyen de manera progresiva. Están acabando, permeando con su vida. Relaciones que han deformado por completo su identidad, haciendo que esta persona se anule por completo. Yo he visto muchos casos de pareja donde mujeres han venido a plantear el hecho de que se sienten mal
Se sienten mal porque no han podido desarrollarse. Se sienten mal porque lo que están viviendo no es lo que esperaban de una relación. No eran lo que querían o anhelaban de un esposo y viceversa. Y que muchas veces para evitar problemas, insultos, ofensas, han tenido que callar. Se han tenido que doblegar. Mi pregunta siempre ha sido la siguiente: ¿hasta qué punto tú estás dispuesta o dispuesto a morir a tu yo, a tu identidad, a tu esencia, lo que tú eres, por alguien que probablemente mañana te dé la espalda? Por alguien que no te ama por lo que tú eres, sino por lo que espera de ti de acuerdo a su criterio. ¿Hasta qué punto tú puedes morir a lo que tú eres para complacer a una persona que mañana a lo mejor no valora todo lo que tú has hecho? Por una persona que mañana te va a dar la espalda y tú te vas a hacer la pregunta: ¿y todo lo que yo hice para qué? ¿Y todo lo que yo di, de qué me sirvió? ¿De qué me valió? Si a la final igual se fue, igual me dejó. Siempre nuestro Padre nos está brindando la oportunidad de poder ser libres. Nos brinda un camino de libertad que nosotros vemos como una prisión porque tenemos una mentalidad de esclavo. Cuando cambiemos nuestra mentalidad, nos vamos a dar cuenta que en verdad éramos esclavos y que a la libertad le estábamos dando la espalda. Como mucha gente en el desierto le dijo a Moisés: ¿acaso no era mejor morir allá en Egipto? ¿Por qué nos sacaste? ¿Acaso no habían suficientes tumbas en Egipto? Es lamentable cuando una persona que está siendo liberada ve al que lo libera como un enemigo y al que lo esclaviza como un amigo. ¿Hasta cuándo hay personas que en situaciones tratan de tapar, de disfrazar, de darle menos importancia a algo de lo cual están conscientes que no es lo mejor, pero no terminan de aceptarlo? Yo he visto casos de personas que es mejor vivir en una relación tóxica, en una relación que los está dañando, que los está deteriorando, que no le permite ser, que no le permite alcanzar un desarrollo espiritual, que no permite alcanzar el potencial. Se resisten a ello porque no quieren aceptar de que esa relación está muerta, no funciona, es tóxica, es dañina. O en el peor de los casos, tener que decir fracasé. Pero es que fracasar no es salir de una relación que te está destruyendo. Fracasar es aceptar o creer que no tienes opciones y que debes morir en ese Egipto. Egipto, o lo que es igual a Mizraim, representa lo que te limita, lo que te coarta, lo que no te permite avanzar. Los rabinos enseñan que Mizraim representa aquello que no deja que tú puedas desarrollar todo tu potencial porque estás en tinieblas, donde hay escasez,
donde estás limitado por muchas cosas. Eso significa Mizraim y representa un sistema que te esclaviza, que te apresa. Hay relaciones que son como Mizraim. Hay labores, trabajos, amistades, incluso iglesias que son como Mizraim, que te manipulan, que te usan, que lamentablemente todo es en función de ellos, que no les importas tú, lo que le importa es lo que tú les puedes dar, que no están interesados en quién eres y en lo que tú puedes desarrollarte o alcanzar, que para ellos lo más importante es todo lo que pueden obtener de ti. ¿Cuántas personas están encerradas en un Egipto, visto como una relación, como una iglesia, como un sitio, lo que sea, y no terminan de dar el paso? Pero muchas personas que han aprendido a amarse a sí mismo como al prójimo, como lo establece la Escritura, y han dado el paso, luego me han dicho, me arrepiento de no haberlo hecho antes. ¿Cuántas cosas dejé de vivir? ¿Cuántas cosas dejé de alcanzar? ¿Cuántas cosas me negué porque pensaba que no eran para mí? Porque me hicieron ver como lo peor, porque menospreciaron, porque todo lo que yo hacía incomodaba, porque no había tolerancia, porque cualquier situación era motivo para una discusión, porque no aprendimos a comunicarnos, porque no aprendimos a respetarnos, porque no aprendimos a compartir. Por lo menos hay personas que se dieron la oportunidad de entrar a su tierra prometida, de poseerla y vivir en ella. Pero hay personas que todavía se niegan a eso. Hay personas que todavía prefieren estar en Egipto y otros morir en el desierto. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde te encuentras en este momento? En este preciso momento, ¿dónde estás? ¿En la tierra, en el desierto o en Egipto? Lo importante no es que estés en Egipto, sino qué estás haciendo para salir de él. Porque hay gente que no está de acuerdo con estar en Egipto, pero no hace nada para salir de Egipto. Y critican Egipto, condenan a Egipto, se sienten mal. Siempre hay una queja de Egipto. Pero ¿qué estás haciendo para salir? Igual forma pasa estando en el desierto. Hay gente que le parece que es incómodo, hay gente que le parece que no es lo apropiado, que no les gusta, que no es correcto, pero ¿cuándo vas a superar el desierto para entrar a la tierra? Mucha gente sigue apresada a lo que en su mente han implantado. Los apegos, las dependencias enfermizas han traído como consecuencia que la persona no tenga la capacidad de tomar decisiones porque de alguna forma le han hecho creer que no puede, que no tiene capacidad. O como siempre se lo han dicho, mira, a esta edad que tú tienes, en estas condiciones que tú estás, y de esa forma van socavando su identidad y afectando lo que son. Con eso tampoco quiero establecer que en este tipo de situación salir
para irse al otro extremo, como muchas veces sucede, y entonces van ahora a lo que es el empoderamiento, ahora lo que es un sistema feminista, ahora vamos a luchar. No, porque también es dañino. Todos los extremos son malos, todos los extremos dañan. Lo importante es que tú puedes encontrarte dentro de lo que el Eterno ha establecido para ti. Saber que si fuiste creado o creada a imagen y semejanza del Eterno, es con un propósito. Y en función de ese propósito, tú te vas a establecer objetivos que le van a dar sentido a tu vida. Y eso es lo que te va a llenar. Eso es lo que te va a ayudar a mejorar cada vez más. Pero cuando una persona no entiende su identidad, cuando una persona no entiende su propósito, y mucho menos lo que le da sentido a la vida, puede estar todo el tiempo viviendo en alcanzar objetivos que a la final le dejan el mismo vacío. Todo lo que hice para esto, no se sienten satisfechos, porque no estás atendiendo realmente el problema. Nuestro Padre le está diciendo al pueblo que deben entrar a la tierra, que tienen que poseerla y que tienen que vivir en ella. La Escritura en Efesios 4, 22 y 23. Efesios 4, 22 y 23 dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, tú ahora eres un hijo del Eterno, debes tener una nueva manera de vivir. Cuando el Padre los está diciendo a ellos, ustedes van a entrar a la tierra que yo les he dado, y cuando ustedes la posean y viven en ella, ese pueblo que va a entrar no puede ir como vivía en Egipto o en el desierto. Porque dice la Escritura, despojaos del viejo hombre. El Eterno no nos va a despojar. El Eterno nos ha dado las herramientas para que nosotros, conforme a nuestra voluntad y ejerciendo nuestro libre albedrío, seamos quienes nos despojemos del viejo hombre. Porque necesitamos entrar a la tierra que nos ha sido dada por herencia, para que de esta manera la poseamos y vivamos en ella, pero con un nuevo hombre. Es una nueva vida, es una nueva oportunidad, es una nueva etapa. Muchas cosas van a quedar atrás, muchas cosas se olvidarán, muchas cosas pasarán, otras quedarán como parte de las lecciones de vida que aprendimos, que pudimos extraer de esa etapa, para saber de dónde salimos y no volver a cometer los mismos errores. Entendido que debemos seguir adelante y ser perseverantes. Dice la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos e engañosos. Por eso debemos renovarnos, por eso debemos despojarnos del viejo hombre. Porque eso ha creado una mentalidad que está viciada, de donde surgen deseos y motivaciones que son engañosas, que no son las correctas, que no son las apropiadas. Y que esto traiga como resultado una renovación en el conocimiento, una renovación en el conocimiento que hay en nuestra mente. Cuando nosotros empezamos a renovar lo que tenemos en la mente, vamos a poder asumir el nuevo hombre que está vestido de la justicia y de la santidad dada por el Eterno. Por eso es que el Mesías, hablándole
a su generación, les decía a ellos que su mente era como un odre y que este odre, por su condición, si se le vertía vino nuevo, lo quiebra. Nosotros tenemos una mentalidad del viejo hombre que como un odre debe ser tratado, reparado, crear condiciones para que el vino nuevo sea vertido y poder entrar y ser parte de esta tierra con una mentalidad totalmente diferente. Ya no pensando como pensábamos antes, ya no teniendo las actitudes de antes, ya no teniendo la conducta de antes. Ahora tenemos otro juicio de valores, ahora tenemos otra perspectiva, ahora poseemos otro criterio para ver las cosas apropiadamente. El grave problema es que muchas personas sufren al enfrentar nuevos retos y tomar decisiones. Para ellos salir de su zona de confort es muy doloroso, muy fuerte. No le va a ser fácil cuando se tiene una estructura que ha sido malograda, que dañó su autoestima, que afectó su identidad, que malogró su esencia, creando tantas inseguridades y tantos miedos, que de ahí salieron tantos traumas y tantos complejos. Aunque para otros pudiera ser fácil, pero de pronto pensar y actuar correctamente no es tan fácil. Las personas sufren diariamente de pensamientos que son negativos, que les hacen ver la vida de forma catastrófica. El gran problema que tenemos es las películas de terror que nos hacemos en nuestra mente. Lo que sucede a nuestro alrededor, nos habla del entorno, de esa cosmovisión. Pero la lectura que yo le doy, la forma como yo lo veo y de ahí cómo voy a accionar, habla de mí. Lo importante no es el entorno, lo importante es la lectura que le das a ese entorno, que puede ser para bien o para mal, dependiendo de cuál es tu estructura, tu sistema de creencias. Y eso es lo que nuestro Padre nos dice, que tenemos que renovar nuestro viejo hombre, porque está viciado. Y vas a interpretar y dar una lectura al entorno equivocada, inclusive vas a leerte a ti mismo de forma errónea. El ser humano viene a ser el resultado de lo que a través de los años ha venido viviendo en su familia, con las personas más cercanas. Todo esto se ha transformado en capital y ha creado su personalidad. Tu carácter se fundamenta en eso. Los pensamientos son los elementos internos más poderosos que tenemos. Nos pueden ayudar a obtener logros o nos pueden destruir porque nos estancan. Porque nos decimos a nosotros mismos que no tenemos la capacidad, que no podemos, que nos vamos a salir, que seguiremos siendo los mismos, que ya se acabó el tiempo. Y todo esto negativo que tenemos de sobra. Pero si tuviéramos la misma fuerza para verlo, pero del lado positivo, nuestras vidas serían totalmente diferentes. Y no estoy hablando de un pensamiento positivista, no. Estoy hablando de una manera de pensar que vaya alineada con la palabra que nos libera, que nos convierte, que nos santifica. De eso es que estoy hablando. Porque por más que tú tengas un pensamiento positivo, si no está ajustado a principios y fundamentos, no vale de nada.
no vale de nada. Nuestra vida a lo largo del caminar se ha ido moldeando desde los patrones que nos han guiado del mundo, desde lo externo, y que lo hemos integrado internamente para hacerlo parte de nuestro sistema de creencias. Quiere decir que hay un gran trabajo que realizar, y es poder aprender a mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro nos va a ayudar a que nosotros evaluemos que a veces sentimos que hay como voces que nos hablan, que nos dicen qué debemos hacer en determinadas situaciones, que nos dicen tú no puedes o nos dicen hazlo que sí puedes. ¿A cuál voz estamos creyendo? Dentro hay como un conflicto. Yo quiero, pero como que no puedo. Yo lo deseo, pero no tengo la capacidad. Y así estamos en medio como que de esta zozobra, de un tira y encoge, de dar un paso hacia adelante y como que dos hacia atrás. De esta manera, estaríamos siempre como que en medio de dos aguas. Dice la Escritura que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros debemos ser como dice la Escritura. Sí, sí o no, no. Pero basado en un criterio que esté fundamentado en la palabra, que esté sustentado de la verdad revelada por el Eterno, para que de esta forma cause todo aquello que para bien debería producir. Sin embargo, muchas personas que internamente le dan más fuerza a toda esa desconfianza, a toda esa inseguridad, a todos esos temores, con baja autoestima, se dejan arrastrar por la voz interna de la negatividad. Al principio se lucha contra este tipo de pensamientos que vienen cargados de tantas cosas para destruir. No vales, tú no puedes, no te lo mereces, te vas a sentir mal, vas a fracasar, mira quién eres, ya has fallado, la edad que tú tienes, ¿qué te crees tú? Otros no lo lograron. Todo este bombardeo de ideas, de pensamientos que vienen a nuestra mente, nos van desgastando por completo e impidiendo tomar la decisión de liberarnos. Pero mientras más importancia le demos a estos pensamientos, más espacio le estamos dando en nuestra mente para que hagan vida y que de esta manera terminen manipulando nuestro ser, dejándonos llevar por todo esto y haciendo que nos estanquemos, y aquello que nos estanca nos deteriora, nos destruye. Piense por un momento, haga una pequeña reflexión. Usted mismo, ¿dónde está? Allí donde usted me está viendo en este momento, sea en vivo o sea a través de la grabación, creo que igual produce el mismo resultado y puede ser de bendición para su vida. Pero piense por un momento, con objetividad, de todo corazón, siendo honesto consigo mismo. ¿Usted se siente bien con quien es? ¿Usted se siente satisfecho con lo que tiene, donde está, con lo que ha alcanzado? Cuando usted se ve al espejo, usted está viendo a la persona que usted quería llegar a ser.
¿Qué es lo que usted ve? Pero sobre todo, piense por un momento, ¿qué hizo en favor de lograr lo que usted quería hacer si en verdad todavía no lo ha alcanzado? Mire, aprendí de los sabios y he aprendido de los rabinos que en la vida nos vamos a arrepentir muchísimo más de aquello que no hicimos que aquello que sí hicimos. Nos vamos a arrepentir más de aquello que no hicimos porque siempre en nuestra mente va a estar ¿y qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o lo otro, o hubiera dicho así, o hubiera hablado con esta persona, o me hubiera ido, o me hubiera quedado? Ese si hubiera hecho, si hubiera dicho, puede transformarse en un gran tormento. Debemos pensar cuánto realmente nos amamos. Porque la palabra dice que tenemos que amarnos o amar al prójimo como a nosotros mismos. Quiere decir que en la medida en que tú te amas, tendrás capacidad para amar a otro, porque tú no puedes dar de lo que tú no tienes. Una relación basada en alguien que no se ama termina siendo manipulado y objeto de otra persona. Pero cuando tú te amas, tú puedes establecer una relación donde el amor y el respeto sean bases fundamentales de la relación. Cuando tú te amas, tú no aceptas algo que vaya en detrimento de lo que tú eres. Cuando tú te amas, no vas a aceptar algo diferente a lo que nuestro Padre ha establecido para tu vida y para la mía. ¿Realmente te amas? Y no estamos hablando de ego, no estamos hablando de orgullo, no estamos hablando de arrogancia, de esa egolatría que existe. No. Estamos hablando, como dice Pablo, cada quien tenga de sí mismo un concepto conforme a su fe, conforme a lo que la palabra establece, ni más ni menos. En función del concepto que la palabra establece de quién soy yo, cuánto me amo, viéndome a mí mismo de esa forma. Porque en la medida en que nos amemos, vamos a poder avanzar en la vida. Por ende, poco a poco, y como si fuera un entrenamiento, debemos luchar contra todos estos pensamientos o ideas que nos bombardean la mente y que vienen a sabotear nuestra vida, que vienen a afectar nuestros proyectos. ¿Cuántas personas, piense por un momento, usted, cuántos proyectos ha querido emprender o ha emprendido y los ha concluido? ¿Cuántas cosas no ha querido establecer? ¿Pudo hacerlo o no pudo? Si no pudo, ¿por qué no lo pudo hacer? ¿Y qué ha hecho para lograrlo? ¿O simplemente pasó al recuerdo? Como tantos proyectos, tantas ideas y tantas cosas que a usted ha tenido y que en un momento todo esto lo llenó, lo emocionó. Todo esto creó en usted grandes expectativas de vida. ¿Dónde quedó esa ilusión? ¿Dónde quedó esa emoción? ¿Dónde quedó ese sueño? ¿Dónde quedó ese proyecto, ese anhelo que le quitaba hasta el sueño? ¿Dónde quedó? El Eterno le está diciendo al pueblo, yo les estoy dando esta tierra, pero ustedes tienen que poseerla. ¿Cuántas cosas
no le ha dicho el Eterno a usted a través de la palabra, en la oración, a través de una persona, a través de cualquier cosa? ¿Cuántas veces no le ha dicho que el Eterno le ha dado algo a usted? El problema no es que se lo haya dado. El problema es que usted no ha tomado posesión de ello para vivir en ello. Y hasta que usted no tome posesión, no lo va a poder vivir. Y se va a estar viendo todo el tiempo en el espejo pensando, ¿y qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Lamentándose de no haber tomado la decisión. Preguntémonos por un momento, ¿qué tenemos que perder? ¿Qué es lo peor que puede pasar que no nos haya pasado ya? No creo que lo que vaya a suceder sea peor que lo que estoy viviendo. No creo que lo que vaya a pasar, producto de emprender aquello que el Eterno dice que haga, sea peor que la esclavitud, que la prisión en la cual yo estoy. Por eso es que el Mesías les dijo, cuando ustedes conozcan la verdad, si ustedes conocen la verdad los va a hacer libre. La verdad los va a hacer libre. ¿Libre de qué? Si estaba hablándole a gente que estaba en la calle. La peor prisión no es la que nos limita en cuatro paredes. La peor prisión es la mental. Aquella que nos impide desarrollar todo aquello que el Eterno ha establecido para nosotros. Aquella que nos impide poder alcanzar esos proyectos, lograr esos sueños, avanzar en pro de sacar todo ese potencial que hay en usted. Usted todavía no ha logrado llegar a ser lo que para el Eterno usted es, y por eso fue creado a imagen y conforme a la semejanza del Eterno. El gran reto para este pueblo que está a punto de entrar a la tierra es: no pueden seguir pensando de la misma forma. No puedes seguir evaluando, no puedes seguir teniendo el mismo criterio. Tienes que cambiar tu perspectiva, tienes que renovar tu mente. Tú no te puedes adaptar a este mundo, porque vas a entrar en un lugar que yo he establecido para ti. Ya yo te lo di. Tú lo que tienes que poseerlo y vivir en él. Pero con una mentalidad diferente, con una perspectiva diferente. En un momento dado en la Escritura, vemos el caso de Sansón. Y Sansón se enamora de una mujer. Y se enamoró profundamente, dice que la vio y se enamoró. Y fue con sus padres a decirle que quería casarse con esa mujer. Sus padres no estuvieron de acuerdo. Sus padres estuvieron en contra. Tenían mejores opciones para él. Sin embargo, esa mujer no salía de lo que dentro de él emanaba por ella, de lo que en su corazón y en su mente ella representaba. Y dice la Escritura que lo que él sentía por ella, que lo que ella representaba para él, fue implantado, fue colocado por el mismo Eterno. Hay cosas que tú quieres, hay cosas que tú anhelas, hay una relación que tú deseas con alguien, que puede ser que los más cercanos no estén de acuerdo, que puede ser que el entorno te critique, que puede ser que los que estén alrededor te condenen, te juzguen, pero no te lo puedes sacar. Porque a pesar de que es algo que tú crees que es parte de ti, porque en verdad es parte de ti, nació
en el corazón y en la voluntad del Eterno y lo colocó para ti. Porque lo que el Eterno quiere, muchas veces lo coloca en nosotros y lo transforma en un gran sueño que nos llena de pasión, para que nosotros podamos emprenderlo y asumirlo sin darnos cuenta que no es de nosotros, sino es de Él para nosotros. Y a veces decimos, pero ¿por qué esto no me lo puedo sacar de la mente? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto es tan relevante? Porque a pesar de que hay tanta oposición, porque hay tanto obstáculo, porque hay tantas desventajas, porque hay tantas críticas, yo lo pudiera desechar y colocar a un lado. Sin embargo, quiero seguir en esto, quiero seguir enfocado, no lo quiero soltar. Para mí es la vida. ¿Saben por qué? Porque no nació en usted, fue implantado en usted. Nació de la voluntad del Eterno y lo implantó en usted para que usted tenga pasión, para que usted ame esto que está implantado. Y de esta manera usted logra alcanzar esto sin darse cuenta que es aquello que tiene el Eterno para usted. Y usted termina amando la voluntad del Eterno al hacerlo su voluntad. Hay cosas en la vida, hay situaciones en la vida que no entendemos. Realmente no entendemos. Pero por no entenderla, no significa que sea lo incorrecto. Muchas veces pensamos que lo correcto es todo aquello que viene de forma fácil o fluye sin impedimento y se abren todas las puertas. Y como se abren todas las puertas y todo el mundo me apoya y todo se va dando, entonces yo asumo que eso es lo correcto y eso es de parte del Eterno. Sin embargo, la Escritura nos muestra que eso no es la regla, que no necesariamente tiene que ser siempre así, que de hecho grandes cosas que son parte de la voluntad del Eterno dada a nosotros son las que tienen mayor oposición, son las que tienen mayor resistencia, son con las que tenemos que luchar más, son las que generan más enemigos. Inclusive son en las que nos damos cuenta que aquellos que decían ser amigos no son tales amigos, que aquellos que decían que nos amaban realmente no nos amaban, aunque sí lo que recibían de nosotros. Nos damos cuenta que a pesar de que te dijeron en un momento dado que la voluntad del Eterno es que vayas hacia el norte y tú te veas yendo hacia el sur, no significa que estás mal. Significa que es parte del proceso, es parte de la transición. El desierto fue parte del proceso y toda una generación murió en el desierto y no pudo entrar. Pero no podemos entrar a una tierra sin pasar por el desierto. No podemos lograr grandes cosas porque aquello que llega fácil lamentablemente no forja el carácter en nosotros. Las cosas que llegan fáciles no hacen que desarrollen en nosotros el esfuerzo de poder perseverar, de poder alcanzar lo establecido para nosotros. Cuando tú aprendes a luchar, a batallar por aquello que el Eterno ha establecido, entonces te das cuenta de por qué tú estás dispuesto a morir. Cuando sabemos por qué estamos dispuestos a morir, entonces entendemos para qué vivimos.
Allí es cuando entendemos para qué vivimos. Puede ser que estés viviendo una etapa en tu vida. Puede ser que estés viviendo una situación que tú no entiendes. Producto de obedecer. Por obedecer la palabra estás viviendo una condición desfavorable. Se han levantado los que menos tú te imaginabas. Por obedecer la palabra estás teniendo grandes conflictos familiares, problemas de pareja. Estás viviendo una situación dura. Por obedecer la palabra, dentro de la congregación, tu liderazgo está siendo cuestionado. Muchos te están criticando. Pero cuando pase todo esto, tú vas a entender por qué el Eterno lo permitió. No saques cuenta del rompecabezas cuando solamente tienes algunas piezas aisladas. Si tú no tienes todo el rompecabezas, no te pongas a estar sacando conclusiones. Con una pieza en la mano, tú no puedes sacar una conclusión. Dale tiempo. Sigue adelante. Sigue luchando. Sigue buscando las demás piezas. Sigue ordenando, organizando todo. Cuando esté todo el rompecabezas concluido, entonces todo tendrá sentido. Y es cuando tú vas a entender por qué tuviste que pasar lo que pasaste. ¿Por qué tuviste que vivir lo que viviste? ¿Por qué fue tan duro? ¿Por qué fue tan difícil? Lo duro, lo difícil, simplemente representa la magnitud de lo que el Eterno tiene para ti. Representa al nivel que te quiere llevar. Representa lo que Él quiere lograr en tu vida. Lo que tú tienes que conquistar para ti mismo. Lo que tú tienes que alcanzar para tu desarrollo espiritual, para tu crecimiento personal, porque todavía tú no has logrado llegar al punto al cual el Eterno quiere llevarte. Todavía no se ha dicho mucho de ti, todavía falta. Pero el Eterno, la buena obra que comienza, Él es fiel y justo para terminarla. Por lo tanto, los que están alrededor, entonces, como dice el salmista, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Eterno te colocará delante de ti banquetes para que los angustiadores vean que valió la pena luchar. Para que aquellos que te cuestionaban, aquellos que están esperando que caigas, aquellos que están contando los días para verte en el suelo, los que se gozan con tu sufrimiento, tendrán que ver también tu levantamiento. Tendrán que ver cómo el Eterno te proyecta a un nivel superior, cómo te lleva a algo más grande, cómo te lleva a algo que tú nunca te imaginaste que estaba establecido para ti. Ellos habían visto Egipto, habían visto el desierto y tenían referencias de la tierra. Pero nada se compara a cuando entres a la tierra. Todo desierto tiene un tiempo para empezar, pero también el desierto tiene un tiempo para concluir. Pero la persona que comenzó en el proceso no es la misma que lo termina. Tú no eres la misma persona que salió de Egipto y que está siendo procesada en el desierto a la persona que va a entrar. La persona que está saliendo convencida de que valió la pena, está saliendo fortalecida, está saliendo con identidad, está saliendo con un propósito, está saliendo más entendida de quién es y el por qué. Una persona que ahora tiene sentido de vida, que se traza objetivos con fundamentos,
que tiene una identidad que se ha afianzado, que tiene un propósito bien claro. Una persona que puede ir avanzando en su desarrollo espiritual, pero que también va a la par de su crecimiento personal. Lo mejor de usted está por venir. Lo mejor de usted está por venir. Yo lo creo, porque también lo veo igual para mí. Esto simplemente es un capítulo de la historia de nuestro libro, de la historia de nuestra vida. Solo un capítulo. Pero el Eterno sigue trazando líneas de nuestra historia. El Eterno sigue escribiendo capítulos que usted y yo no hemos visto. Y ahí están esperando que aprendamos a seguir leyendo y pasando la página, pasando la página. Pasando la página para ver qué vamos descubriendo en otros capítulos. Pasando la página para que vayamos avanzando en el desarrollo de la lectura de nuestra vida. A veces no entendemos por qué estamos viviendo lo que vivimos. Y a veces nos culpamos. A veces pensamos que fuimos nosotros los que fallamos. A veces pensamos qué fue lo que hice, en qué me equivoqué para estar donde estoy. Pero si lo que estás viviendo es como resultado de haber obedecido, de haber asumido, de haber dado el paso al frente, de obedecer la palabra, lo que estás viviendo es parte del proceso. Lo que estás viviendo simplemente es transición. Te está llevando a un nuevo nivel. Te está llevando a hacer de ti alguien mejor. Para que tú aprendas a descubrirte. Para que te des cuenta de todo lo que hay dentro de ti, de ese gran potencial. Pero no tengas miedo. No tengas duda. No te estés culpando siempre por lo que haces. No te estés culpando siempre por las cosas que suceden. No estés buscando siempre que tú eres el del problema. No seas tan estricto, tan severo, tan fuerte contigo mismo. A veces somos jueces inclementes contra nosotros. Y somos tan misericordiosos con otros. No debe ser así. Hay cosas que no entendemos, pero no significa que sea lo incorrecto. Solo que en este momento no tienes la capacidad de verlo como el Eterno lo ve y lo está plasmando. Muchas situaciones en la vida son las que origina el Eterno para cambiar nuestro enfoque, para renovar el sistema de creencia, para hacer de nosotros personas diferentes conforme a su voluntad. Es un grave error pensar que oír a alguien nos da el derecho de juzgar y a veces antes de oír ya hay un prejuicio para dar opiniones y cosas que no son. Personas que hoy profetizan una cosa y mañana profetizan en contra. Yo estoy cansado de ese tipo de profeta. Que hoy te ve arriba pero mañana te ve abajo. Hoy que aplaude tu situación pero mañana te la condena. Muchas personas, y hasta desde los púlpitos, cuando se va a hablar de la duda, siempre se saca la situación vivida por Pedro al caminar por las aguas. El momento en que Pedro le dice al Mesías, di para que yo vaya y de esta manera entonces yo pueda caminar y llegar hasta donde tú estás. Mucha gente, esa cita, ese evento, lo sacan a relucir. Siempre lo mencionan.
Y Pedro dudó y se hundió. Y Pedro dudó y se hundió. Y no sea como Pedro que dudó. No se deje llevar por la tormenta. Y todos lo centran en Pedro. Pero, ¿y qué hay de los que se quedaron en la barca? Que oyeron la misma palabra. Que vieron al mismo Mesías caminando. ¿O es que los que se quedaron en la barca son mejores o tienen más fe que Pedro? ¿Quién tuvo más fe? ¿Pedro en caminar o ellos en quedarse? ¿Saben por qué se hundió? Porque estaba caminando. Usted no se cae al menos que esté dando pasos. A usted no le tiran piedras al menos que esté dando frutos. A usted no lo critican al menos que esté haciendo algo. A usted no lo señalan al menos que esté accionando. La duda no es de Pedro. La mayor duda fue de aquellos que se quedaron sin hacer nada e inclusive estarían viendo a Pedro y solamente esperando en el momento en que resbalara. Estarían disfrutando y llamando a Pedro hasta loco, porque hay gente que critica los pasos en fe y los llama locura. Pero como dice la Escritura, para nosotros simplemente es poder del cielo. Hay personas que se van a quedar siempre en la barca mientras que tú sales para caminar y dar los pasos creyendo en la palabra. A ti te dieron una palabra, camina. Camina. Porque en la barca tú no tienes nada que hacer. Pero caminando tú puedes lograr muchas cosas. ¿Quién de los que siguieron al Mesías pueden contar su impresión, la sensación de caminar por las aguas? Solo Pedro. Eso es algo que a Pedro nadie se lo va a quitar. Eso es algo que a Pedro nadie se lo va a robar. Que en un momento dado dudó y se hundió. Claro que sí, todos hemos dudado, inclusive los que se quedaron en la barca. Pero lo maravilloso de esto es que dio los pasos, caminó en fe, y en el momento en que se hundió, el mismo Señor lo levantó y siguió caminando con él de la mano. Esto nos indica que hay momentos en que tenemos que salir de la barca, que hay momentos en que tenemos que confiar en esa palabra y dar los pasos. ¿Qué importa los que se quedaron en la barca criticando? ¿Qué importa si se están burlando? ¿Qué importa si nos están juzgando? ¿Qué importa si te hundes? Si luego vas a ser levantado por el Señor para caminar de la mano de Él. Esa sensación de Pedro de caminar por las aguas sería espectacular. Él estaría toda la noche pensando lo especial que fue ese momento para su vida, lo trascendental que fue. Pero se hundió porque caminó. Y de eso aprendemos algo. El Eterno nos invita a caminar y nos da una palabra. No pretendas que otros sean los que te apoyen, los que crean, los que estén de acuerdo con la palabra, porque te la dieron a ti. El problema es que queremos la aprobación de otro para dar los pasos. Para nosotros tiene que ser suficiente que el Padre nos dé una palabra para caminar en ella a pesar de que todo el mundo se oponga. Porque nosotros no estamos para agradar al hombre, nosotros estamos para agradar a aquel que nos llamó, aquel que nos sacó de las tinieblas a luz. Por eso es que le damos gracias a nuestro Padre. Le damos gracias al Eterno. Dé los pasos. Salga de la barca. Camine. Que la situación se pone adversa siempre.
¿Quién ha podido disfrutar más una victoria sino aquel que tuvo que superar todos los obstáculos? Para esa persona tiene mayor valor el logro por todo lo que tuvo que superar, por todo lo que tuvo que conquistar, por todo lo que tuvo que vencer. Todo lo que llega fácil jamás tendrá el valor de aquello por lo que se luchó. Es hora de salir de la barca. Es hora de salir del desierto. Es hora de caminar por las aguas. Es hora de entrar a la tierra. En un momento tendremos que caminar agarrados de la palabra. En un momento de la vida, de lo único que estamos aferrados es de la palabra que nos dieron. Es lo único que tenemos de dónde asirnos. Solamente de esa palabra. Miramos alrededor y nos encontramos probablemente solos, pero aferrados a una palabra que no cambia, que es eterna, que es firme. Y aferrado a esa palabra caminamos como Pedro. Pero hay un momento en que podemos titubear. Y allí viene la mejor parte, porque el resto del trayecto lo vamos a caminar agarrado de la mano del Señor. Un tramo, un trayecto lo caminamos agarrado de la palabra. Y en otro, entonces el mismo Eterno te agarra de la mano para llevarte. Pero fue porque diste los pasos, porque confiaste, porque tuviste fe, porque superaste el desierto, porque superaste la barca. Hay unos que se quedaron en la barca, otros se quedarían aplaudiendo en la barca, otros se quedarían llenos de rabia en la barca porque no lo hicieron ellos. Nosotros decidimos si ser los que miran a otros caminar. Nosotros decidimos si ser de aquellos que aplauden a otros que caminan o somos de aquellos que vamos a caminar. Somos de aquellos que vamos a dar los pasos, que vamos a avanzar. Que el Eterno nos está diciendo, allí está la tierra que yo te doy. La tierra que yo te doy. Pero tienes que poseerla. Es tiempo de poseer, es tiempo de conquistar, es tiempo de tomar aquello que nos ha sido dado y vivir en ello. Y vivir en ello. El tiempo para salir de esta situación que estamos viviendo en el mundo entero está llegando a su etapa final. Todo esto que estamos viviendo está concluyendo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién es la persona que sale ahora después de estar tantos días en cautiverio? ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué lecciones de vida extraemos de todo esto? Algunos saldrán desesperados y otros vamos a salir con una nueva visión, con una perspectiva diferente, con un enfoque mejor, en pro de hacer cosas, en pro de dejar otras. Pero siempre sigue adelante. Siempre sigue adelante. Y como dice la Escritura, el Eterno no nos trajo hasta aquí para volver atrás. El Eterno no te hace que retrocedas. El Eterno siempre te impulsa a seguir adelante. Sigue adelante, avanza, esfuérzate y sé valiente. Como dice Pablo, siempre avanzando, avanzando, dejando todo esto atrás, pero avanzando. El Eterno nos trajo hasta aquí para poseer esa tierra que nos ha sido dada.
esa tierra que ha sido establecida para todos nosotros. Que en este tiempo podamos aprender cada día más. Podamos aprender mucho más. Que a pesar de la adversidad, como algunos decían, es verdad que la tierra es buena, pero hay gigantes. Dos visiones, y con esto culmino. Unos dijeron, la tierra es muy buena, pero miren todos los gigantes que hay. Y era una mayoría. Dos dijeron, es verdad que hay gigantes, pero el Eterno los coloca en nuestras manos y los podemos destruir. Unos vieron primero lo que el Eterno había establecido, pero hicieron el énfasis, pero hay gigantes. Otros simplemente vieron a los gigantes, pero el Eterno está con nosotros. El Eterno nos los puede dar, los podemos conquistar. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Y cuál es el pero? Y nos los vamos a comer como pan, como en Venezuela. Nos los comemos con pancito, con cremita, con nata y un buen quesito de trenza. Un buen quesito guayanés. Así nos los vamos a comer. Así que bendiciones para todos. Y no se canse de luchar. Siga adelante. Siga avanzando. Está más cerca que cuando comenzó. Falta poco. Persevere hasta el final. Esfuércese. Y dése cuenta que la bendición está cerca. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y shalom.